Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo eliminar la fecha, la hora y el autor de nuestras entradas o posts de WordPress. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante el video a quienes se suscriban a mi canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles qué es lo que vamos a eliminar y les voy a contar el por qué uno desearía eliminar eso. Aquí tengo un sitio de prueba, ¿sí? Con contenido bueno, básico. Y lo importante es que si yo voy a la parte de entradas, yo creé 2 o 3 entradas. Tenemos el Hello World que viene inicialmente en WordPress y creé la entrada 1 y la entrada 2 con 2 imágenes asociadas. Y fíjense que tenemos la particularidad que acá me aparece la hora en la que está publicada, por quién está publicada o en dónde, y eso pasa en cada una de estos posts. De hecho, si yo ingreso a la entrada 1 en particular, voy a ver también cuándo fue publicada y otros datos o metadatos por debajo como los que ven aquí. En este caso hay muchas veces que el autor, digamos, o la fecha que les acabo de mostrar, no son convenientes tenerlos, ya sea porque hay un único autor, como pasa en mi caso, en donde tengo todo mi sitio generado por una sola persona, entonces es irrelevante quién creó ese contenido, y por otra parte, también como sucede en mi canal, la mayoría de las veces no es necesario poner una fecha porque ese contenido no tiene caducidad como podría pasar con una noticia, o la caducidad es demasiado prolongada. Entonces es preferible que no esté la fecha contenida en lo que sería la entrada o el post. Vamos a ver entonces cómo cambiarlo. Vamos a ir a nuestro sitio WordPress en la parte de administración. Vamos en particular, aquí tenemos las entradas que habíamos mencionado. Vamos a ir a la parte de plugins. ¿Te gustaría hacer tu propio videojuego sin conocimientos de programación y de manera muy fácil? ¿Que tus enemigos te disparen y vos dispararle a ellos? ¿Importar tus propios personajes al escenario y también importar perros o hacer simulación de ropa? ¿Crear escenarios con agua y que tu personaje pueda nadar dentro de la misma? ¿Crear fuego? ¿Crear ciclos de día y noche y mucho más? Visita mi canal Chamullos Tutoriales en YouTube o mi página web www.chamullostutoriales.com. Y una vez que estemos dentro de la parte de plugins vamos a poner añadir uno nuevo. Cuando estemos dentro de la ventana añadir uno nuevo van a tener que buscar WP, autor, and meta remover. Cuando ya tengan eso van a hacer enter o van a esperar unos segunditos y aquí se va a filtrar y este es el que vamos a usar. Este es el plugin que vamos a usar. Vamos a darle entonces a instalar y vamos a esperar unos segundos a que quede instalado para ver cómo se comporta y cómo logramos que desaparezca tanto la fecha como la hora. Una vez que quede implementado, tenemos aquí la posibilidad de activarlo, así que vamos a clicar en activar plugin y esperamos solo unos segundos para que quede funcionando. Aquí está, tenemos el listado y este es el plugin instalado. Como van a notar, ni siquiera tengo una opción de parametría. ¿Por qué? Porque actúa en forma automática. Es extremadamente simple. Ya va a remover estos datos que habíamos mencionado. Vamos a comprobarlo. Voy a ir a mi página nuevamente. Voy a dar refrescar. Una vez que estemos refrescando, fíjense, la página se mantiene obviamente exactamente igual que antes. Vamos a ir a las entradas. Y una vez que estemos en las entradas, acá está. Ya en el listado, fíjense cómo desaparecieron tanto el dato de la fecha como los metadatos. Pero no solo es en este listado, si yo ingreso nuevamente a la entrada, me va a eliminar tanto la fecha como los metadatos. De esta forma, entonces, podemos volver hacia atrás y comprobar que en todas las entradas pasa lo mismo. Hemos eliminado ese dato que muchas veces resulta molesto. Espero que le haya sido de utilidad, como habrán visto es extremadamente simple, todo el mundo lo puede realizar. Si les gustó, no dejen de suscribirte, que ayuda muchísimo que lo hagan. Por favor, suscríbanse a la campanita para ver próximos videos y además déjenme su like. Les agradezco muchísimo, lo dejo acá sobre el final con el link al siguiente video de esta cadena de WordPress y al anterior. Muchísimas gracias, chao.